Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer un tutorial sobre la prueba de acceso a grado medio en Castilla-La Mancha. Si estás pensando en prepararte para esta prueba en esta comunidad, te va a venir muy bien todo lo que vamos a hablar sobre ella. Bueno, vamos a ver primero una ficha general sobre la prueba. Lo que es el nivel de la prueba de acceso a grado medio en Castilla-La Mancha respecto a otras comunidades, porque yo lo que hago es comparar niveles por comunidades, ¿vale? En Castilla-La Mancha el grado medio tiene un nivel medio alto, es decir, está un poco por encima de la media respecto al resto de otras comunidades. Sobre todo el ámbito más complicado es el científico-tecnológico, porque entra bastante temario y os pueden preguntar sobre diferentes aspectos relacionados con matemática, física, química, ciencias de la Tierra y biología junto con tecnología, ¿vale? En Castilla-La Mancha cae bastante temas de tecnología. Entonces esto hace que este ámbito sea bastante completo, dado que tenéis que tocar materias de distintas competencias. Hay que saber un poco de cada una de ellas. No se trata de un examen de matemática, ni un examen de física, ni de química, sino que hay que saber aspectos relevantes de cada materia. Respecto a la fecha habitual de los exámenes, está prevista para abril 2 convocatorias que se celebrarían en junio, una muy próxima a la otra. Es decir, si tienes el examen un día 1, por ejemplo, a las 2 semanas tendrás el otro, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como vamos a hablar a continuación. Luego, el tiempo de preparación para los exámenes va a depender un poco de tus circunstancias personales, ¿vale? Si llevas mucho tiempo sin estudiar, no terminaste ni siquiera segundo de la ESO, lo que es el primer ciclo de la secundaria, pues estarías con un nivel bajo y necesitarías un periodo aproximado de 9 meses. Si vienes de tercero de la ESO y más o menos tienes una base, pues estarías dentro del nivel medio y el periodo rondaría los 6 meses. Y si tienes un nivel alto, esto es que vienes de cuarto de la ESO y tienes una buena base, pues en un periodo entre 1 y 3 meses sería suficiente como para poder abordar el examen. La ventaja e inconveniente de hacerlo en Castilla-La Mancha, pues la principal ventaja es que tenéis 2 oportunidades. Esto hace que podáis enfocar el examen de una manera en la que os podéis centrar en aprobar una parte en un examen y otra en el otro examen, en caso de que veas necesario hacerlo, ¿vale? Luego también puedes subir nota. Si en una convocatoria has sacado una nota baja, te puedes presentar al siguiente examen, que es muy próximo, para lo cual solamente tendrías que esforzarte un poquito más y aumentar la nota, ¿vale? El inconveniente que tiene Castilla-La Mancha es que es un temario muy amplio y toca muchas asignaturas, ¿vale? De hecho, en científico-tecnológico, en Castilla-La Mancha, vais a ver ahora, cuando veamos los exámenes, que incluso preguntan bastante de la asignatura de tecnología. También en el ámbito de sociales, también tenéis que hacer un esquema de toda la etapa histórica y saber los hechos relevantes de cada etapa, lo cual te supone un esfuerzo porque tienes que saber resumir todo el temario. En cuanto a la estructura de la prueba, tenemos como graduado en eso, tenemos 3 ámbitos: el científico-tecnológico, con matemática, física, química, biología y ciencias de la Tierra junto con tecnología. El ámbito de comunicación, lengua castellana más un idioma extranjero, ya sea inglés o francés. Y el ámbito de sociales os van a hacer preguntas de historia, geografía y de historia del arte. Bueno, vamos a ir viendo los temas principales dentro de cada ámbito de estudio. Bueno, en cuanto al ámbito científico-tecnológico, la competencia de matemáticas, os van a hacer una serie de preguntas tanto en forma de operaciones como en forma de problemas de aplicación, ¿vale? Relacionados con aritmética, ¿vale? Esto es operaciones combinadas, fracciones, problemas con la regla de 3 y problemas con porcentajes. Luego el módulo de álgebra, donde tenéis que hacer operaciones con ecuaciones de primero y segundo grado. También me miraría los sistemas de ecuaciones y los problemas con lenguaje algebraico. Luego el módulo de funciones, miraros las funciones polinómicas, sobre todo las funciones lineales y las funciones cuadráticas, para la interpretación de gráficos. Luego tenemos el módulo de estadística y probabilidad 1, miraros en estadística los parámetros estadísticos básicos y en probabilidad la regla de Laplace. Y por último, el módulo de área y volúmenes de cuerpos geométricos y figuras planas. Aquí miraros bien el teorema de Pitágoras
y luego lo que son las fórmulas para calcular el área y el volumen de distintos cuerpos geométricos. Esto sería la parte de matemáticas. Vamos ahora a otro ámbito a otra asignatura dentro del ámbito científico-tecnológico. Bueno, aquí tenemos la competencia de Biología y Ciencias de la Tierra, cuyos temas principales que yo me miraría son los siguientes. Por un lado, las funciones vitales de los seres vivos, ¿vale? La función de nutrición, de relación, ¿vale? Nutrición, relación, reproducción, los órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano asociados a cada función vital, sus principales componentes, los tipos de células y la teoría celular, también mirároslo, el tema de salud e inmunología, que también lo pueden preguntar a nivel teórico, las capas de la Tierra, geosfera, atmósfera e hidrosfera, sus principales componentes, la biosfera, aquí miraros lo que son los ecosistemas, ¿vale? Los componentes de los ecosistemas, el biotopo, la biocenosis y las redes tróficas. Y por último, a nivel teórico, también miraros lo relativo a humanidad y medio ambiente, lo que son los problemas de contaminación, cambio climático, etc. Bueno, este sería el ámbito, lo que es la parte de biología y ciencias de la Tierra. Vamos ahora a física, química y tecnología. Bueno, el tema base que vais a utilizar es el del Sistema Internacional de Unidades y los factores de conversión. Este es un tema básico para saber pasar de una unidad a otra utilizando lo que es la referencia del Sistema Internacional de Unidades. Luego, de física voy a mirar el tema de cinemática, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado. En dinámica os voy a mirar las leyes de Newton. Luego, la ley de la conservación de la energía mecánica y las fuentes de energía, renovable, no renovable y sus características. Luego, el estudio de los diferentes tipos de fuerza, ¿vale? Como la fuerza de la gravedad, la fuerza eléctrica, con las principales leyes, ¿vale? La estructura del átomo, esto ya sería de la parte de química, estructura atómica y los estados de la materia, esto es importante. Los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso y sus principales características. La cantidad de sustancia, los moles, esto es saber calcular los moles a partir de los gramos, saber el número de átomos, todo lo que es los cálculos estequiométricos. Luego tenemos el módulo de reacciones químicas y formulación básica. Aquí miraros los principales elementos de la tabla periódica y saber cómo los tipos de reacciones químicas que hay y cómo ajustar una ecuación química. Y por último, en tecnología, aquí os pueden caer bastantes cosas, ¿vale? Las dos preguntas más típicas son la de los circuitos eléctricos con la ley de Ohm. Esto es súper importante. Luego, los componentes del ordenador, el software y el hardware, ¿vale? Y luego hay otros temas, como por ejemplo el tema de los materiales. Los tipos de materiales que hay, los ensayos con materiales, eso añadirlo, que es que aquí no me cabe. Bueno, vamos ahora a ver un examen del ámbito científico-tecnológico para que veáis cómo todo este temario que acabo de enseñaros se refleja en un examen. Bueno, este examen que os voy a enseñar es de la segunda convocatoria de 2022 y vamos a ir viendo el formato de las preguntas para que podáis haceros una idea del nivel y para que podáis relacionarlo con el temario. La primera pregunta es un problema de porcentajes, ¿vale? Para ello tenemos que saber bien cómo se aplican los descuentos, los aumentos de precio, y esto está dentro del tema de aritmética. Luego tenemos operaciones con ecuaciones, con álgebra. Aquí tenemos una ecuación de primer grado y un sistema de ecuaciones. Luego tenemos un problema de funciones. De funciones en el que tenemos que representar una gráfica espacio-tiempo de un objeto. Vale, este problema se puede hacer por funciones, ¿vale? Aunque en realidad tenemos que saber manejar también lo que es la cinemática, porque como es una gráfica de posición y tiempo, pues esto será un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Porque es de manera constante y tenemos que saber representar la posición en función del tiempo manejando las fórmulas de cinemática, ¿vale? Entonces esto sería más de cinemática. Luego la pregunta número 4 es
un problema de química en el que tenemos que sacar lo que es los porcentajes en masa y en gramos por litro. Esto es lo que son las concentraciones porcentuales. Esto es otro tema que tenéis en mi canal explicado, cómo sacar las concentraciones porcentuales en función de las distintas magnitudes, que en este caso es porcentaje en masa y porcentaje en gramos. Luego tenemos realizar el ajuste de una reacción química, ¿vale? Aquí tenéis lo que es la reacción, estos serían los reactivos y esto es el producto, ¿vale? Podéis utilizar, yo lo haría por el método del tanteo, ¿vale? A través del método del tanteo. Para ello tenéis que estudiar lo que es el tema de reacciones químicas, la teoría de la colisión de Lewis, que explica muy bien cómo funcionan las reacciones, y luego también miraros lo que es la ley de la conservación de la masa, la ley de Lavoisier. Miradlo también porque os lo pueden preguntar a nivel teórico. Luego tenemos ya una parte de biología. Aquí tenemos un esquema que tenéis que hacer de las funciones vitales, ¿vale? Y dentro de cada función, los aparatos que se relacionan con cada una de ellas. Luego tenemos otra pregunta relacionada con órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano. Tenéis que relacionar cada concepto con su aparato o sistema. Luego tenemos aquí preguntas del tema de salud e inmunología, que normalmente aquí son preguntas de teoría. Define suero y vacuna. ¿Qué tipo de microorganismos pueden causar enfermedades infecciosas? Esto lo tenéis que sacar del tema de salud e inmunología. Luego ya tenemos la parte de ciencia de la Tierra. Fijaros lo completo que es el examen, porque es prácticamente una pregunta como mínimo por cada área, por cada área de conocimiento. Matemática han sido 2 preguntas, física una, química otra, biología y ahora ciencias de la Tierra. Aquí esto está relacionado con las placas tectónicas, los movimientos de la Tierra. Luego tenemos, bueno, esto formaría parte del tema de la geosfera, ¿vale? Esto lo tendréis que ver en el tema de la geosfera. Aquí tenemos un tema que tenéis que añadir, que no lo he puesto en el temario, ¿vale? Que es el tema de mecanismos, ¿vale? Los mecanismos dentro de la parte de tecnología, ¿vale? Es decir, aquí los componentes del ordenador, mira, voy a añadirlo yo ya para que lo tengáis. Aquí, los materiales, propiedades y tipos de ensayos. Y tenéis que añadir también los mecanismos, palancas y poleas. Vale, pues vámonos al examen otra vez. A ver dónde lo teníamos. Aquí. Vamos a continuar. Ahora los tipos de esfuerzo, ¿vale? Esto está dentro del tema de materiales, los tipos de esfuerzo de cada material, clasificado en tracción, comprensión, flexión, torsión, cizalladura. Esto es súper importante que lo miréis, ¿eh? El tema de materiales. ¿Vale? Y esto sería el examen del ámbito científico-tecnológico. Bueno, pues espero que ya tengáis una idea más aproximada de cómo es el examen y de los temas más relevantes. Vamos ahora al ámbito de comunicación. Bueno, el ámbito de comunicación se compone por un lado de lengua castellana y literatura y por otro lado de un idioma extranjero, que puede ser lengua inglesa o francesa. En lengua castellana y literatura, los temas más importantes que tenéis que miraros son los siguientes. Primero, saber las categorías gramaticales. Sustantivos, adjetivos, verbos, perífrasis, conjunciones. Sabéis identificar la categoría gramatical que tiene una palabra en concreto. Luego, saber clasificar las palabras según su morfología, en palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Luego, las relaciones semánticas entre las palabras. Sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, los campos semánticos, los campos léxicos. Luego, el análisis sintáctico de oraciones simples, lo que son las funciones sintácticas básicas. Luego, en ortografía, aprenderos las reglas de acentuación y los signos de puntuación.
Luego tenemos que saber redactar un texto, sobre todo los textos argumentativos, saber hacer un resumen de un texto y poner el tema de que trata un texto, ¿vale? Luego la clasificación de textos, sobre todo miraros las características de los textos argumentativos, expositivos, narrativos y descriptivos, para poder identificarlas dentro de un texto. Luego la parte de literatura, miraros los géneros literarios, ¿vale? Con los principales movimientos a lo largo de la historia de la literatura, con los principales autores y obras por movimiento. Esto tenéis que hacer un esquema, yo tengo en mi canal un esquema hecho con todos los movimientos, los autores y las obras. ¿Vale? Que esto sería los movimientos literarios. Luego, aquí tenéis que miraros los géneros literarios que son la novela, la poesía y el teatro. Miraros las características de los tres géneros literarios. Y por último, en el lenguaje literario, miraros los tipos de estrofas que hay y los recursos expresivos para poder identificar el tipo de estrofa de una poesía y los recursos expresivos más significativos dentro de ya sea una poesía, una novela o un fragmento teatral. Esto sería la asignatura de lengua castellana. Vamos a ver ahora la de lengua inglesa. Bueno, en lengua inglesa tenemos por un lado los verbos auxiliares, los verbos básicos, el verbo to be, have got, there is, there are, ¿vale? Luego tenemos que estudiar los tiempos verbales desde el presente hasta el futuro, los adjetivos y sus grados. También tenéis que estudiar el plural de los sustantivos y los cuantificadores, las preposiciones de lugar y de tiempo, at, in, on, to y by, lo que es un vocabulario con los principales verbos irregulares y verbos regulares, los verbos modales, los pronombres relativos, la voz pasiva, aunque sea la pasiva de presente y de pasado, las oraciones condicionales. De la primera convocatoria de 2022 del ámbito de comunicación, la primera pregunta de lengua castellana va a ir sobre un texto, ¿vale? Hay una lectura comprensiva sobre un texto, normalmente está relacionado con algún tema de actualidad o algún tema de especial relevancia, ¿vale? Luego van a ser preguntas sobre el texto. La primera pregunta es que hagáis un resumen con las ideas más importantes. Luego, ¿cuál crees que es la intención comunicativa del autor? Esto es básicamente la idea que pretende transmitir, su intención, ¿vale? Lo que es básicamente qué idea es la que te quiere vender, ¿vale? ¿A qué tipología o modalidad textual crees que pertenece? Esto es clasificar el texto, ya sea periodístico, si es literario, si es un texto humanístico, ¿vale? Vale, pues eso sería la clasificación del tipo de texto, el resumen. Luego tenéis que redactar un texto narrativo, cuyo principal tema principal sea la solidaridad. Fijaros, este es el tema de la redacción, pero en este caso no ha preguntado un texto argumentativo, que es lo más normal, sino que ha caído el texto narrativo. Por eso hay que estudiar bien los distintos tipos de texto, las características que tiene para que luego tú lo puedas redactar, ¿vale? Sobre el tema que te propongan. Luego ya nos metemos en la parte de gramática. Tenemos que identificar dentro de este texto las siguientes categorías gramaticales: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Hay que conseguir al menos 2 palabras por cada categoría que estén en el texto. Luego tenemos preguntas de teoría para que defina lengua, dialecto. Vale, todo este tema está dentro de las variedades del lenguaje, las variedades dialectales del lenguaje. Esto habría que añadirlo, ¿vale? Lo vamos a añadir aquí para que lo podáis apuntar. Voy a poner aquí las variedades del lenguaje. ¿Vale? Tenemos entre las variedades dialectales, donde tenéis que saber distinguir un dialecto, lo que son las definiciones de lenguaje, las definiciones de lengua, de habla y una serie de conceptos a nivel teórico, ¿vale? Vámonos aquí al examen otra vez. Luego tenemos el análisis sintáctico. Aquí tenéis que analizar sintácticamente una oración.
¿vale? Es una oración simple porque solamente tiene un verbo y tenéis que identificar sus componentes y luego clasificar la oración. Luego tenemos las preguntas de literatura, tenéis que relacionar el autor con su obra, ¿vale? Son autores muy conocidos y obras conocidas de cada autor. Luego tenemos la parte del texto literario, esto es un fragmento de una poesía de Manuel Machado. Tenéis que decir el tipo de estrofa y hacer el análisis métrico para identificar si son de arte mayor o arte menor los versos. Vale, ya nos metemos en el examen de inglés. Tenemos un reading y preguntas de comprensión del reading. Vale, aquí tenéis que responder con las respuestas basadas en el contenido del texto. ¿Vale? Tenéis que encontrar la respuesta a cada pregunta dentro del mismo texto. Luego tenemos la típica pregunta de verdadero o falso e identificar la parte del texto donde se haga evidente que sea falso o verdadero. En este caso, solamente os pide que digáis si es verdadero o falso, no os pide que identifiquéis la parte del texto donde se vea que sea verdadero o falso. En todo caso, en el examen leer bien si tenéis que hacerlo o no. Aquí os ponen un diálogo y tenéis que inventaros la respuesta. ¿Vale? Tenéis que responder a las preguntas libremente. Hola, me llamo Peter, ¿cuál es tu nombre? Pues responde, pues my name is y das tu nombre. Encantado de conocerte, pareces joven, ¿cuántos años tienes? Pues vas respondiendo, ¿vale? Luego tenemos la pregunta número 10, describir las oraciones en negativa. Es decir, os van a dar las oraciones en afirmativa y tenéis que pasarla a negativa. Para ello tenéis que saber manejar bien la estructura de los tiempos verbales. ¿Vale? Esta pregunta está relacionada con los tiempos verbales. Saber escribir en afirmativa, negativa e interrogativa. Bueno, y esto sería el examen del ámbito de comunicación. Vamos ahora a ver el temario del ámbito de sociales y luego un examen. Bueno, vamos a ver ahora los temas más importantes del ámbito de sociales. Como sabéis, abarca 3 asignaturas: Historia Universal, Historia del Arte y Geografía. De la parte de Historia, lo importante es tener buenos esquemas de cada etapa de la historia, ¿vale? Poniendo los personajes y eventos más importantes dentro de cada etapa. Dentro de prehistoria tenemos que saber las principales culturas prehistóricas que se dieron en la península ibérica. Luego, en Edad Antigua, los pueblos prerromanos de la península ibérica, que como sabéis se divide en 2 zonas, los pueblos celtas y los pueblos ibéricos. Y luego tenemos la civilización clásica, Grecia y Roma, ¿vale? También podéis miraros algo sobre Egipto, el Egipto antiguo, ¿vale? Egipto y Mesopotamia. Pero esto, como ya digo, a modo de super resumen, ¿vale? No se trata de que estudiéis esto con mucho detalle, porque os van a preguntar cosas muy generales de cada etapa. Luego, en la Edad Media, os miráis lo que es los visigodos, el reino visigodo en la península ibérica, Al-Ándalus y la Reconquista, los eventos más importantes que tuvieron lugar en la Reconquista, la presencia musulmana en la península ibérica, con las distintas etapas de Al-Ándalus. Luego, el feudalismo, que esto se da a nivel europeo. El sistema feudal, sus principales características económicas, culturales y sociales. Luego, en la Edad Moderna, nos metemos en el reinado de los Reyes Católicos, con el descubrimiento de América y la unificación de la península ibérica. Luego, el gobierno de los Austrias mayores y los Austrias menores, los siglos XVI y XVII, los principales eventos, ¿vale? Esto digamos, es el reinado de Carlos V, Felipe II, ¿vale? Felipe III, Felipe IV y Felipe V, lo que son los Austrias en la península ibérica. Luego tenemos la Guerra de Sucesión con la llegada de los Borbones y ya a nivel europeo estudiaron lo que es el absolutismo, ¿vale? Las principales características de la monarquía absoluta. Bueno, vamos ahora con el siguiente bloque que sería el de edad contemporánea.
Bueno, los temas más importantes de la edad contemporánea tenemos, empezando por la Revolución Francesa y el Congreso de Viena, ¿vale? Los principales eventos y personajes de la Revolución Francesa. Las revoluciones liberales de 1820, 30 y 48, las revoluciones industriales, este tema es súper importante junto con el movimiento obrero, el imperialismo y el nacionalismo, las guerras mundiales, ¿vale? Aquí suele poner casi siempre una pregunta asociada a ya sea la guerra, el periodo de entreguerra o la Guerra Fría, ¿vale? Suelen poner preguntas de estos temas. Luego, a nivel ya de España, tenemos las Cortes de Cádiz y el reinado de Isabel II, los eventos más importantes de dicho reinado, el sexenio revolucionario, que es la caída de Isabel II y la llegada de un nuevo periodo caracterizado por múltiples gobiernos con distintos sistemas. Aquí estará la Primera República, está la monarquía de Amadeo de Saboya, ¿vale? Luego tenemos el sistema político de la Restauración con Cánovas del Castillo. Luego ya nos pasamos al siglo XX en la península ibérica, donde vamos a ver la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil, el franquismo, la transición y los gobiernos democráticos y por último la organización territorial de la España actual, ¿vale? Con la Constitución, lo que es las características del sistema político español en la actualidad. Aquí esto tenéis que resumirlo bastante porque es un temario muy amplio y de lo que se trata es de poner solamente los principales eventos y acontecimientos asociados a cada tema, ¿vale? No se trata de un examen de desarrollo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver cuando veamos un modelo. Vamos ahora a la parte de geografía. Bueno, para geografía estudiaros bien los mapas físicos y políticos a nivel mundial, europeo, español y autonómico. También estudiar vocabulario de los temas de geografía física. Estos son los temas de relieve, clima, ríos y paisajes vegetales. Luego, el vocabulario de geografía política, que es un vocabulario asociado a los temas de la población y la ciudad, fundamentalmente, ¿vale? Y luego las prácticas, ¿vale? Miraros lo que son las pirámides de población, lo que son también los planos urbanos, y luego lo que son los mapas para localizar accidentes geográficos, ya sea sistema montañoso, cabos, golfos, ¿vale? De la península ibérica. Luego, estudiado también el proceso de formación y las instituciones de la Unión Europea, esto lo tenéis en mi canal, un vídeo donde resumo este tema. Luego, los sectores económicos, primario, secundario y terciario, que también lo tenéis disponible. Y por último, el espacio geográfico centrado en Castilla-La Mancha, ¿vale? Los principales accidentes geográficos que tenéis en la comunidad. Bueno, vamos ahora a ver la competencia de Historia del Arte. Bueno, en cuanto a la asignatura de Historia del Arte, tenemos que hacer un esquema con los principales movimientos artísticos, poniendo sus características, los autores más importantes y sus obras, ¿vale? Empezamos por el arte prehistórico, aquí miraros el arte levantino y el cantábrico. Luego, en el arte clásico, miraros las principales obras de Egipto, Grecia y Roma, ¿vale? Las obras más importantes de ambas, de las tres civilizaciones. Luego, en arte medieval, estudiaros el románico, el gótico y el musulmán, las obras más importantes de cada movimiento, y así como sus principales características. En el Renacimiento, miraros sobre todo las obras de los maestros italianos y en España de El Greco. En el Barroco, miraros sobre todo Bernini en Italia, la obra de Bernini y las obras de Velázquez. En cuanto a los movimientos artísticos de los siglos XIX y XX, son muchísimos movimientos y los autores españoles más importantes tenemos a Dalí y a Picasso. Bueno, vamos a ver un modelo de examen para que veáis un poco cuál es el nivel y el formato que tiene el examen. Bueno, este examen es de la segunda convocatoria del año 2022. Tenemos aquí la parte social, un total de 7 ejercicios, ¿vale? Tenéis que tener cuidado porque la falta de ortografía se descuentan 0,1 punto, ¿vale? Por las faltas. Lo máximo que os puede quitar es un punto.
Bueno, tenemos la primera pregunta que va sobre un texto, es decir, lo que es el formato del examen, os van a dar un texto y a partir de ese texto van a hacer preguntas relacionadas con el texto y también de la teoría. Este texto está relacionado con la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y nos preguntan un resumen del texto, en qué consiste la triple crisis planetaria según el texto, es decir, son preguntas de lectura comprensiva. Si habéis comprendido bien el texto, podréis responder, aunque tengáis poca información a la hora de haber estudiado ese tema. Eso es una ventaja porque leyendo y comprendiendo bien el tema puedes sacar bastante puntuación. Define los siguientes 8 términos geográficos. Esto es de vocabulario de geografía, que es lo que he comentado antes, que tenéis que haceros un vocabulario tanto de geografía como de la parte de historia. Latitud, esperanza de vida, efecto invernadero, globalización, románico, que esto es ya de la parte de historia del arte, Revolución Francesa, es decir, os van a poner conceptos claves, conceptos importantes sobre eventos importantes o algún hecho importante, ¿vale? Fijaros, la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea. Por eso es importante que de cada tema que habéis visto en la guía de estudios sepáis solamente lo más importante, porque no se trata de un examen típico de la ESO, sino de lo que se trata es de saber lo principal. Bueno, aquí tenemos una obra, ¿vale? Que esto es el Guernica de Picasso, ¿vale? Fijaros cómo ponen preguntas sobre obras muy destacadas. Y sobre esto os hacen preguntas. Título y autor de la obra, cita otra obra de este autor, tema del cuadro, explica todo lo que sepa sobre las vanguardias artísticas. Esto ya es más de teoría. Luego tenemos una pregunta sobre un mapa físico, mapa físico de Europa, para que digáis a qué corresponden estos accidentes geográficos. Por eso he comentado antes que tenéis que haceros un mapa físico y político como mínimo de Europa y de la península ibérica. ¿Vale? Lo bueno es que ya os dicen los accidentes y nada más que tenéis que localizarlo con un número, ¿vale? Cada accidente lo tenéis que nombrar aquí, tenéis que localizarlo y ponéis aquí los números. Relaciona los siguientes personajes con el hecho histórico, es decir, Octavio Augusto, pues esto es Imperio Romano. Lo bueno que tiene es que ya tenéis aquí el hecho histórico y solamente tenéis que relacionarlo, ¿vale? Entonces, Octavio Augusto sería Imperio Romano. Isabel II, pues es la reina que reinó en España en el siglo XIX con el liberalismo. Aquí tenemos, sería monarca español, no, esta no sería. Vamos a ver dónde iría Isabel II. Monarca española del siglo XIX, aquí sería. ¿Vale? Es decir, tenéis que relacionar lo que es el personaje con su hecho más destacado. Como veis, no son preguntas largas de desarrollo, ¿eh? Esto es del mapa político, para que digáis las capitales de cada país y el continente al que pertenece. Por eso es importante que hagáis un mapa político mundial. Completa los huecos con las palabras adecuadas. Bueno, esto es preguntas de rellenar huecos con palabras claves sobre temas como, por ejemplo, este es la Administración Territorial del Estado Español. Esto es del tema de los océanos, ¿vale? Los océanos de nuestro planeta son 5, tenéis que mencionar todos los océanos. Nuestro planeta está dividido en dos mitades por el Ecuador, llamada hemisferio norte y hemisferio sur. Y básicamente esto es el examen. Como veis, es un examen bastante esquemático y de lo que se trata es de saber cosas principales de la historia, de la geografía y del arte. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, aquí os dejo información sobre el curso que estoy impartiendo online para la preparación de la prueba. Si queréis apuntaros, me tenéis que escribir a turrededucativa@gmail.com y tenéis dos posibilidades. Una de autoformación, por la que vais a tener acceso a la plataforma donde tenéis un manual en PDF por cada asignatura, clases grabadas por temas con esquemas y ejercicios,
ejercicios y test para practicar, exámenes de años anteriores de vuestra comunidad. Luego tenemos un plan semanal de estudio para seguir una programación de tareas, es decir, si necesitas que te vaya poniendo una programación con lo que tienes que ir realizando semana a semana, con la idea de que vayáis organizando todo el material acorde a lo que suele caer más en vuestra comunidad. Luego tendréis acceso a las clases que grabo semanalmente por Google Meet. Y por último, una tutoría individual de 30 minutos por Google Meet para repasar las dudas que tengáis con los planes de estudio, ¿vale? Si solamente queréis el acceso a la plataforma para que vosotros mismos podáis preparar, es un pago único de 45 euros. Y si queréis el resto de servicios, os salen en 60 euros al mes sin compromiso de permanencia en el curso. Bueno, pues espero que os sirva de ayuda esta guía de estudio y cualquier duda que tengáis me podéis preguntar en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no olvides suscribirte. Un saludo para todos.